Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con las clases sobre ambiente que dio la licenciada Mónica Salvioli, yo voy a continuar con una clase dividida en dos partes también, ¿sí? La primera parte vamos a hablar básicamente de la calidad del ambiente y en la segunda parte vamos a hablar de conceptos básicos de gestión ambiental. Aquí lo que vemos es un ambiente que es arriba a la izquierda vemos una imagen de un oasis en medio de un desierto. Esto es en Perú, Huacachina, ¿sí? Y el resto de las imágenes, las dos que están en la columna de la derecha, son parte del entorno de ese oasis. Y la foto que está abajo a la izquierda es el mismo oasis, pero como un zoom, ¿sí? Así que de esto hablamos cuando hablamos de ambiente. Mónica les dio una definición de Gómez Orea. Yo les voy a dar una definición alternativa propia, ¿sí? Y decimos que ambiente es el ámbito en el que el ser humano desarrolla sus actividades y del cual forma parte. Asimismo, en él se desarrolla una compleja red de vinculaciones entre elementos del medio natural y del medio socioeconómico-cultural, conformando un sistema de características variables en el tiempo, ¿sí? Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Queremos decir que el ambiente, ¿sí?, evoluciona a través del tiempo y su evolución depende no solo del paso del tiempo y de los fenómenos naturales que se pueden producir a través del paso del tiempo, sino que además evoluciona por la acción del hombre y por las actividades que desarrolla el hombre en el mismo. Esta definición es una definición, por supuesto, desde el punto de vista del ser humano, es una visión antrópica del ambiente. Alternativa, sí, pero convergente con la definición de Gómez Orea. Este es un cuadro de Conesa Fernández Vítora, donde de alguna forma lo que va haciendo es desglosando el ambiente. Primero lo divide en el medio físico, ¿sí?, o abiótico, y en el medio socioeconómico o medio socioeconómico-cultural, que vamos a hablar nosotros, el medio físico, en el medio abiótico y, y medio biótico, ¿sí? Perdón, medio físico o medio natural, lo denominamos, ¿sí? Y el medio físico o medio natural lo dividimos en medio abiótico, medio biótico y medio perceptual, que es lo que tiene que ver con el paisaje. El medio socioeconómico-cultural, en un medio sociocultural y en un medio económico. Y luego lo que aparece en esta tercera columna sería lo que nosotros denominamos los factores ambientales, ¿sí?, que son elementos del ambiente que tienen entidad propia, ¿sí? En este caso estamos viendo aire, suelo, agua, flora, fauna, paisaje, ¿sí? Unidades del territorio, aspectos culturales, infraestructura, aspectos humanos y estéticos, economía y población. Lo que vemos que este autor nos dice con esta última columna que aparece aquí a la derecha, ¿sí?, son unidades de importancia. Son la importancia ponderada, este número que le da este autor a cada uno de estos factores ambientales, ¿sí? En este caso por 1000. ¿Sí? O sea que en este caso el aire, por ejemplo, para este autor tiene una importancia de 100 por 1000. Esto que vemos aquí, las unidades de importancia ponderadas, no son universales, ¿sí? Por lo tanto, no debemos tenerlas en cuenta. Simplemente lo damos a modo de ejemplo. Para analizar la calidad del ambiente, ¿sí?, lo vamos a hacer a través de las funciones adimensionales de calidad ambiental. Estas funciones adimensionales de calidad ambiental tienen determinadas características. Por un lado, evalúan la calidad de un factor ambiental a través de una función adimensional. Son indicadores de calidad
ambiental. Estas funciones varían entre 0, que es cuando el factor ambiental está totalmente degradado, y 1, que es cuando la calidad de este factor ambiental es óptima. En general podemos decir que cuando los factores ambientales son del medio natural, la calidad óptima es la calidad a la que corresponde el medio natural sin intervención humana, sin alteraciones producidas por el hombre, ¿sí? Y cuando está totalmente degradado, en general esas alteraciones son producidas por el hombre, ¿sí? Luego tenemos valores intermedios que adquiere esta función adimensional, ¿sí? Un valor intermedio entre 0 y 1, que es un valor umbral o un valor mínimo aceptable que debe tener ese factor ambiental para que su calidad sea aceptable. Luego vamos a ver ejemplos de esto. Estas funciones adimensionales de calidad ambiental, como vamos a ver, no son universales. Valen para determinadas áreas que tienen relativa homogeneidad ambiental o para determinados ecosistemas. Y por último debemos decir que son elaboradas por paneles de expertos. Para esto hay varias metodologías, una de las más conocidas es la metodología Delphi. Aquí vamos a empezar a ver funciones adimensionales de calidad ambiental de distintos factores ambientales, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, vamos a estudiar el factor agua, ¿sí? Pero vamos a estudiar el factor agua a través de un aspecto del factor agua, que es el oxígeno disuelto, ¿sí? Como todos sabemos, el agua tiene oxígeno disuelto, que es lo que permite la vida acuática, por ejemplo. Además, el oxígeno disuelto es lo que permite que el agua tenga cierta capacidad de degradación de efluentes que traen contaminantes, ¿sí? Bien, en este caso, lo que vemos en el eje de las X es la concentración de oxígeno disuelto en miligramos por litro, ¿sí? Y en el eje de las Y siempre va a ser para todos los factores ambientales la calidad ambiental variando entre 0 y 1. En este caso, a 5 miligramos por litro, ¿sí? Aproximadamente en 5 miligramos por litro, es que comenzamos a tener vida acuática. Por debajo de este valor umbral, o sea, yendo hacia la izquierda, ¿sí? La vida acuática empieza a desaparecer. A partir de los 5 miligramos por litro, aproximadamente, en los cuerpos de agua dulce, es que empezamos a tener vida acuática, ¿sí? Entonces, este podría ser un valor umbral, al menos considerando la posibilidad de tener vida acuática en un cuerpo de agua dulce, ¿sí? La calidad igualmente sigue subiendo, como vemos hasta aquí, hasta llegar a una concentración de 10 miligramos por litro. Una vez que superamos esa concentración, quiere decir que hay alguna acción humana que hace que el agua esté más oxigenada de lo que naturalmente le correspondería. Entonces, esta función, si la continuáramos, comenzaría a bajar su calidad, ¿sí? Esto se da, por ejemplo, en los vertederos de las presas hidráulicas. Aquí tenemos otro factor ambiental, el suelo, ¿sí? Y estudiamos su calidad a través de la erosión. Podemos ver en las dos figuras de la derecha, ¿sí? Ahí vemos la panza de la provincia de Buenos Aires y lo que estamos viendo aquí es suelo que vuela por acción del viento que va de oeste hacia el este. Evidentemente, en esta área estamos perdiendo suelo. Aquí estamos un poquito más al sur, aquí vemos la península de Valdés, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo también son nubes de polvo, o sea que en esta área estamos perdiendo suelo. Lo que se ve blanco son nubes de vapor de agua.
Entonces, en este caso, la función adimensional de calidad ambiental del factor suelo a través de la erosión, ¿sí? En el eje de las X, lo que nos mide es la pérdida de suelo en toneladas por hectárea por año. Y nos dice que si no perdemos ninguna tonelada por hectárea por año, la calidad es 1, y que si perdemos 25 toneladas por hectárea por año, la calidad es 0, pasando por toda una serie de valores intermedios. Insisto en que esta función es válida para una determinada área, no es para nada universal. Aquí lo que podemos ver es que si por ejemplo perdiéramos 13 toneladas por hectárea por año, la calidad de este factor ambiental medido a través de la erosión sería de 0,5. Ahora vamos a ver el factor ambiental cuenca hidrográfica y vamos a medir su calidad según el aspecto que es pérdida de agua. La pérdida de agua está vinculada a algo que denominamos el trasvase de cuenca. El trasvase de cuenca es cuando de una cuenca determinada, como esta que tenemos aquí, que produce una cierta cantidad de agua por año, y esa agua por año, la mayor parte escurre por este arroyo hasta desembocar en este lago, ¿sí? Parte de esta agua es extraída para llevar a otra cuenca, por ejemplo, para consumo humano. Es así cuando hablamos de trasvase de cuenca, sacar agua de una cuenca y pasarla a otra cuenca, en general para consumo humano o para riego podría ser, o para uso industrial, ¿sí? Entonces, la curva que nos propone Conesa Fernández Vítora para pérdida de agua en una cuenca es esta que aparece aquí, ¿sí? En la cual, en el eje de las X, tenemos el porcentaje de agua que trasvasamos, ¿sí? Esto significa 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Ahora, esta curva en España, donde hay muchas cuencas muy pequeñas y donde el trasvase de cuenca es algo muy habitual, ¿sí? Penaliza poco el trasvase de cuenca. En cambio, aquí en Argentina, una curva hipotética es esa como la que estoy planteando ahí en color rojo, ¿sí? Esta curva penaliza mucho más el trasvase de cuenca, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, si trasvasáramos el 50% del agua de una cuenca, de la que tenemos arriba a la derecha, por ejemplo, en España eso significaría una calidad ambiental de la cuenca apenas por encima de 0,8, o sea, una calidad ambiental muy buena. En cambio, en Argentina estaríamos en un valor de 0,1, una calidad ambiental desde ese punto de vista muy mala. Con esto lo que estamos viendo es que estas curvas adimensionales realmente no son universales. Aquí tenemos otra función adimensional para el factor ecosistema, y el aspecto que estamos estudiando del ecosistema es la diversidad de especies o biodiversidad. Y esta biodiversidad la medimos en cantidad de especies por cada 1000 individuos. Cuanto más especies por cada 1000 individuos tengamos, quiere decir que hay mayor biodiversidad, ¿sí? Y aquí vemos que el autor lo plantea como una función lineal, ¿sí? Partiendo de 0, biodiversidad, hasta una biodiversidad del 10 por 1000, que lo plantea aquí como calidad 1. Esto vale para un determinado ecosistema, ¿sí? Un ecosistema en el cual seguramente, sin intervención humana, ¿sí? La biodiversidad que tiene es del 10 por 1000. Por eso, esta es la calidad óptima. En este caso, si la biodiversidad fuera el 6 por 1000, la calidad de este ecosistema sería de 0,6. Aquí lo que estamos viendo es la función adimensional de calidad ambiental para la vegetación y la estudiamos a través de la superficie cubierta. Lo que nos dice esta curva
es que a medida, aquí lo que tenemos en el eje de las X es el porcentaje de superficie cubierta con vegetación. Entonces, esta curva lo que nos dice es que a medida que aumenta el porcentaje, aumenta la calidad, ¿sí?, de este factor ambiental. Ahora, esto es universal para cualquier tipo de ambiente. Por ejemplo, que tener el 100% de superficie cubierta es calidad óptima, o sea, valor 1 para cualquier ecosistema. Evidentemente no. Por ejemplo, para una selva sí, porque en una selva uno presupone que la superficie cubierta de manera natural, sin intervención humana, se acerca al 100%. Pero ¿qué ocurriría si en vez de una selva tenemos un desierto? La curva sería exactamente al revés. Uno lo que esperaría es no tener vegetación en la condición natural. Entonces, en la condición natural, ¿sí?, con porcentaje de 100% de vegetación, en un desierto la calidad sería 0. En cambio, en 100% de vegetación para una selva, la calidad sería 1. ¿Sí? Y para un valor intermedio, por ejemplo, del 40% de superficie cubierta de vegetación, en una selva tendríamos una calidad de 0,7, en cambio en un desierto sería de 0,2 aproximadamente. Lo cual implicaría que hay algún tipo de intervención humana en los dos casos, porque nos vamos del punto de equilibrio natural. Aquí lo que vamos a ver es la función adimensional de calidad ambiental para el factor ambiental paisaje. Y lo vamos a estudiar a través de un aspecto que es la calidad visual. ¿Sí? Aquí de nuevo tenemos en la imagen de arriba el oasis rodeado del desierto, ¿sí?, en Huacachina, Perú, y abajo una imagen de San Martín de los Andes. Y en la próxima diapositiva lo que vamos a ver es una forma en la que podríamos determinar la calidad visual de cualquiera de estos dos paisajes. Porque evidentemente lo que sí podemos decir es que esta calidad no es la misma para todos los observadores. Distintos observadores la pueden valorar de manera diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de un valor subjetivo de un observador a un valor de consenso respecto de la calidad del paisaje? Aquí, por ejemplo, nos vamos a quedar con la imagen del oasis en medio del desierto de Huacachina, y lo que podríamos hacer es poner en algún mirador, ¿sí?, o en algún punto en el que podamos ver el paisaje con toda su extensión, ¿sí?, y entrevistar a distintos observadores. Acá los observadores, por ejemplo, los numeramos de 1 a 10, aunque para tener una muestra representativa necesitaríamos mucho más. Entonces podemos hacerle una pregunta a cada uno de estos observadores. Le podemos decir, bueno, a ver señor, ¿podría calificar el paisaje de 1 a 10? Entonces cada uno de los observadores le va a poner una calificación, que es lógicamente subjetiva, ¿sí? Tiene que ver con sus experiencias, con su historia, con su gusto. Entonces cada uno de los observadores va calificando al paisaje que ve, ¿sí? Y lo que podemos hacer con eso es luego un promedio, ¿sí? Insisto en que tendríamos que tener más cantidad de observadores que lo que estamos colocando en esta diapositiva. Esto es simplemente a modo de ejemplo. Aquí la calificación promedio es de 7,6, que llevada a este gráfico de esta función adimensional que está hecha por un panel de expertos, ¿sí?, donde aquí aparece el valor relativo del paisaje. El valor relativo del paisaje medido en porcentaje sería del 76%, estaríamos aproximadamente aquí. Esto nos daría una calidad de este paisaje que supera el valor de 0,9, o sea que está cercano al óptimo. Ahora vamos a ver algunas funciones adimensionales, pero de factores del medio socioeconómico-cultural. Los anteriores factores que evaluamos son del medio natural. En este caso, el factor
que vamos a ver es la población afectada. La población afectada dentro del área de influencia, ¿sí? En la parte 2 de esta clase vamos a ver bien el concepto de área de influencia. Pero en este caso sería la población afectada por un proyecto, ¿sí? Y la vamos a estudiar a través del aspecto que es la aceptación social. Lo que nos dice esta curva, ¿sí?, es el porcentaje de población afectada que se opone al proyecto. Entonces, vemos que si no se opone nadie, la calidad, lógicamente, de este factor ambiental es 1. Y a medida que aumenta la oposición, la calidad del factor ambiental va disminuyendo hasta llegar al 50% de la población, donde consideraríamos, según el grupo de expertos, a este factor ambiental totalmente degradado, ¿sí? Por ejemplo, si el 25%, de la población se opusiera al proyecto, según esta función adimensional de calidad ambiental, la calidad de este factor sería de aproximadamente 0,5. Ahora vamos a seguir con el factor ambiental población afectada, pero vamos a estudiar otro aspecto, que es la aceptación de expropiaciones. Aquí la población afectada evidentemente está acotada a aquellos propietarios que tienen predios en el área de proyecto, predios que van a ser total o parcialmente expropiados para poder llevar adelante el proyecto que se vaya a llevar. Esto en general ocurre con la obra pública, podría ser un camino, ¿sí?, que está en una zona rural, que necesita un determinado ancho de camino y que hay que expropiar parcialmente los campos que están en su entorno. Entonces es probable, ¿sí?, que parte de los dueños de esos campos se opongan a esas expropiaciones. Entonces, aquí lo que vemos es una curva en la cual, a medida que aumenta el porcentaje de propietarios que se oponen al proyecto, la calidad de este factor ambiental disminuye, ¿sí?, hasta llegar a que si se opone el 50% de aquellos propietarios que vayan a ser afectados o expropiados, la calidad es 0. La diferencia con la curva anterior es que aquí la disminución se produce de manera más rápida. En este caso, por ejemplo, si el 10% de los propietarios a ser expropiados se opusieran, tendríamos una calidad de este factor ambiental del 50%. Aquí vamos a estudiar el factor ambiental economía local, ¿sí? En general, la economía local aumenta sus ingresos cuando vamos a hacer una obra, una gran obra de infraestructura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a tener generación de empleo y además vamos a tener demanda de bienes y servicios. Entonces, lo que nos dice esta función adimensional de calidad ambiental es que este factor ambiental, estudiado a través del aspecto de ingresos, aumenta a medida que aumenta el porcentaje de ingresos, ¿sí?, respecto de los ingresos que tenía la economía local sin ese proyecto. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos que aumenta el porcentaje de ingresos en la economía local, por ejemplo, en un 6% aproximadamente, la calidad ambiental de este factor sería de 0,6. Con esto terminamos esta primera parte de la clase, en la cual queremos que ustedes internalicen el concepto de calidad ambiental. Y lo que estamos haciendo aquí es estudiarlo a través de las funciones adimensionales de calidad ambiental, que como dijimos todas varían entre 0 y 1, y además habría que fijar un valor umbral para cada una de ellas, o sea, un valor mínimo aceptable de calidad, ¿sí?,
que evidentemente estaría entre 0 y el 1, que muchas veces lo fija la legislación o muchas veces lo fija el grupo de expertos que hace el estudio. Muchas gracias y nos vemos en la segunda parte.